Hola a todos y bienvenidos al canal. Si eres un amante de la lectura y te fascinan las aventuras de la ciencia y la exploración, estás en el lugar indicado. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros audiolibros. Hoy les traemos un relato lleno de misterio y emoción, La caza del meteoro de Julio Verne. A lo largo de los próximos capítulos, seremos testigos de cómo un misterioso meteoro cae en la Tierra, despertando la curiosidad y el afán de un grupo de científicos y aventureros. A medida que la historia avanza, se nos revelarán secretos asombrosos sobre el universo y las maravillas de la ciencia. Así que acomódense, cierren los ojos y prepárense para disfrutar de una fascinante aventura. Comencemos con el primer capítulo. Capítulo 1. El misterioso meteoro. Era una tranquila mañana de principios de febrero, cuando la noticia de un extraño suceso comenzó a circular en todos los medios de comunicación. En los cielos, más allá de las nubes, algo había ocurrido. Un meteoro había caído en la Tierra. La noticia no pasó desapercibida. Los científicos se sintieron atraídos por el misterio, y el público, curioso, se vio atrapado por la idea de que, quizás, este no era un meteoro común y corriente. En una pequeña ciudad francesa, un hombre de semblante serio y actitud decidida, el doctor Héctor Servadac, astrónomo y naturalista, recibía la noticia con una mezcla de asombro y emoción. El doctor Servadac no era un hombre dado a las supersticiones, pero algo en este fenómeno captó su atención. Los relatos indicaban que la caída del meteoro había sido acompañada de fenómenos extraños, luces brillantes en el cielo y un sonido ensordecedor que resonó por varias millas alrededor del lugar del impacto. El meteoro no solo había caído, sino que también parecía poseer características fuera de lo común. El doctor Servadac, un hombre que había dedicado su vida al estudio de las estrellas y los astros, decidió que no podía ignorar lo que sucedía. De inmediato, comenzó a organizar una expedición para estudiar el meteoro. Aunque la mayoría de los científicos pensaban que se trataba de un objeto común, Héctor tenía la corazonada de que este meteoro podría depararles una revelación mayor. El mundo debe conocer la verdad, se dijo a sí mismo mientras comenzaba a preparar su equipo. Sabía que esta podría ser su oportunidad de hacer un descubrimiento que cambiaría la historia de la ciencia. Junto a él, un puñado de colaboradores se mostró igualmente intrigado, entre ellos, un joven matemático llamado Ben Zoff, quien se convertiría en uno de los compañeros más cercanos de Servadac. Aunque Ben era más bien un hombre de teorías y números que de acción, su pasión por la astronomía lo llevaba a seguir a Servadac en cualquier empresa que éste emprendiera. Antes de salir, el doctor Servadac habló con las autoridades locales, quienes también se mostraron interesados en investigar el fenómeno. Todos temían que la caída del meteoro no solo tuviera implicaciones científicas, sino que también pudiera ser el preludio de algo mucho más grande, una catástrofe quizás. La especulación se extendió rápidamente, y se formaron diferentes teorías sobre lo que había ocurrido, lo que convirtió el evento en el centro de atención mundial. Los preparativos no tardaron en ser completados. El equipo de científicos, encabezado por Servadac, partió hacia la zona del impacto. La idea era observar con atención el lugar donde el meteoro había aterrizado y analizar el objeto en cuestión. Los primeros informes indicaban que el meteoro había caído en una región deshabitada, un área que se encontraba en las proximidades del mar. El viaje sería largo, pero la emoción de desentrañar el misterio que envolvía al meteoro hacía que la distancia no pareciera un obstáculo. La aventura había comenzado. Capítulo 2. La reacción del público. La noticia del impacto del meteoro había dejado una profunda impresión en todos los rincones del mundo. En los días siguientes al suceso, los periódicos y las radios no dejaban de hablar de él, y su repercusión creció cada vez más. Era un tema que no solo interesaba a los científicos, sino que también despertaba la curiosidad del público general. La caída del meteoro no solo era un fenómeno astronómico fascinante, sino que estaba rodeado de un halo de misterio que sugería algo mucho más grande. En los primeros informes, los periódicos fueron bastante conservadores en sus descripciones, limitándose a relatar el acontecimiento con un tono de cautela. Sin embargo, a medida que los días pasaban y se conocían más detalles, la especulación comenzó a tomar la delantera. Algunos pensaban que el meteoro traía consigo un mensaje de otras civilizaciones, o que era un presagio de eventos catastróficos para la humanidad. Otros, más científicos, sugerían que se trataba de un simple fragmento de roca espacial,
aunque las extrañas características que había mostrado el impacto eran motivo de una creciente inquietud. El lugar donde el meteoro había caído era una pequeña localidad costera en el sur de Francia, cerca de la ciudad de Marsella. Era una zona tranquila, sin muchas edificaciones ni una población densa. Sin embargo, la caída de un cuerpo celeste tan grande no pasó desapercibida para nadie. El cielo de aquella mañana de febrero se iluminó por una explosión resplandeciente que, según los testigos, dejó una estela de luz tan brillante que se podía ver a kilómetros de distancia. A este fenómeno le siguió un rugido atronador, como si una gigantesca bomba hubiera estallado en el aire. Los habitantes cercanos al impacto pensaron que se trataba de un terremoto, pero cuando vieron la enorme nube de polvo elevándose en el horizonte, comprendieron que algo extraordinario había ocurrido. A pesar del asombro generalizado, lo que más inquietó a los científicos fue la naturaleza del meteoro. No era un objeto común, como los que se habían observado en otras ocasiones. En los primeros momentos, se especuló que el meteoro podía haber sido un fragmento de algún cometa o una roca espacial proveniente del cinturón de asteroides, pero había algo que no encajaba en esta explicación. El material con el que estaba compuesto parecía tener propiedades inusuales. El doctor Héctor Servadac, quien ya había comenzado a organizar su expedición al lugar del impacto, había seguido de cerca los informes de la caída del meteoro. Él sabía que, como científico, era su responsabilidad investigar el fenómeno. Sin embargo, más allá de su deber profesional, el doctor Servadac sentía una profunda fascinación por lo que estaba sucediendo. La idea de ser uno de los primeros en desentrañar los secretos de este extraño meteoro lo llenaba de emoción y, quizás, un toque de ansiedad. En cuanto a las autoridades locales, rápidamente se dieron cuenta de que el impacto del meteoro no solo era un fenómeno natural de interés científico, sino que podría traer consecuencias más graves. El alcalde de la pequeña localidad donde había caído el meteoro convocó a una reunión urgente con los principales responsables de seguridad y ciencia. La preocupación por una posible amenaza, aunque aún no bien definida, estaba en el aire. ¿Qué ocurriría si el meteoro contenía alguna clase de enfermedad o veneno desconocido? ¿Y si su impacto liberaba gases o sustancias peligrosas para la salud? La prudencia dictó que se cerrara temporalmente el área afectada y que se restringiera el acceso a las zonas cercanas al impacto. Mientras tanto, el equipo de científicos que Servadac había comenzado a reunir crecía. A su lado, Ben Zoff, el joven matemático, había comenzado a realizar sus propios cálculos. La caída del meteoro, en sus pensamientos, no era solo una cuestión de estudio astronómico. Ben veía en el evento una oportunidad única para aplicar sus teorías matemáticas a un fenómeno que podría ser más complejo de lo que cualquiera podría haber imaginado. Había algo en el patrón de la caída, en la trayectoria del meteoro, que le sugería que este podría ser un objeto fuera de lo común. Si tan solo tuviéramos más datos, podríamos predecir su próximo movimiento, pensaba. El doctor Servadac, por su parte, había comenzado a comunicarse con varios de sus colegas de otras partes de Europa. El interés por el meteoro era global, y no tardó en llegar una oferta de cooperación de varios países. Aunque muchos científicos internacionales se habían mostrado cautelosos, no faltaron aquellos que vieron la oportunidad de obtener notoriedad a través de un descubrimiento importante. La competencia por tener la mejor investigación y el mayor reconocimiento comenzaba a perfilarse como un nuevo tema de conversación en los círculos científicos. No obstante, a pesar de todo el revuelo mediático y científico, algunos habitantes de la zona, en su mayoría pescadores y trabajadores locales, se mantenían escépticos ante las teorías que circulaban. ¿Un meteoro de otro mundo? No puede ser, decían. Para ellos, el evento solo era una curiosidad pasajera, algo que ocurriría una vez en la vida, pero que no debía alterar su rutina diaria. Sin embargo, a medida que el ejército y los investigadores comenzaban a llegar al lugar del impacto, los habitantes comenzaron a darse cuenta de que algo realmente extraordinario estaba sucediendo. El doctor Servadac no tardó en hacer su entrada en la escena. Acompañado de su equipo, llegó al lugar del impacto un par de días después, con el cielo aún marcado por la nube de polvo que había levantado el meteoro. Se adentró en la zona, observando cuidadosamente los primeros restos del impacto. Lo que vio no solo fue un espectáculo sobrecogedor, sino también el comienzo de lo que sería la aventura de su vida. Mientras el doctor Servadac y su equipo se acercaban al lugar del impacto, otros científicos seguían llegando, cada uno con su propia teoría, su propia perspectiva y su propia ambición.
Las tensiones entre las distintas facciones científicas no tardaron en surgir. Algunos sostenían que el meteoro podría ser una señal de algo divino o cósmico, mientras que otros, más pragmáticos, trataban de descifrar su composición química. Lo que estaba claro para todos era que este era un fenómeno que nadie podría ignorar. El mundo observaba, expectante, mientras los científicos comenzaban a desentrañar los secretos del meteoro. Capítulo 3. La llegada de los científicos. El sol brillaba débilmente a través de las nubes que aún persistían en el cielo tras la caída del meteoro. En el aire flotaba una sensación de expectación, como si el propio entorno estuviera a la espera de que los científicos comenzaran a descubrir los secretos ocultos en el lugar del impacto. El doctor Héctor Servadac y su equipo de investigación habían llegado finalmente al sitio, y el lugar que antes había sido una tranquila zona costera, ahora se convertía en el epicentro de una de las más grandes investigaciones científicas de la época. El primer impacto del meteoro había causado una gran alteración en el terreno. A pesar de la nube de polvo que aún se alzaba por encima del área afectada, el doctor Servadac y su equipo lograron acercarse sin demasiada dificultad. El lugar era tan impresionante como desconcertante. Un cráter profundo se había formado en el suelo, cuyas paredes eran de un material extraño que parecía resistir el paso del tiempo. El aire estaba cargado con un olor a quemado, y a medida que se acercaban al cráter, el doctor Servadac pudo ver que, en su interior, había fragmentos del meteoro esparcidos por todo el terreno. «Es más grande de lo que pensábamos», murmuró el doctor Servadac, mientras observaba los restos. Sin embargo, aunque el tamaño del meteoro no era lo único sorprendente, la naturaleza del material en cuestión comenzaba a hacer que sus sospechas sobre su origen se volvieran más intensas. El meteorito no parecía estar compuesto de la roca habitual que se esperaría de un objeto proveniente del espacio. Su superficie era extrañamente lisa y reflectante, y su color variaba entre tonos metálicos que no se ajustaban a ningún tipo de mineral conocido. Ben Zoff, el joven matemático, que había estado absorto en sus cálculos y análisis previos, se acercó al doctor Servadac con un brillo en los ojos. «¿Qué piensa usted, profesor? ¿Será posible que este meteorito esté compuesto por un material completamente desconocido?», preguntó. El doctor Servadac no respondió de inmediato. Se encontraba en profunda contemplación. Sabía que cualquier conclusión prematura podría llevar a errores en la interpretación del fenómeno. No obstante, la presencia de esa extraña sustancia hacía pensar que este meteoro era algo mucho más misterioso de lo que se había anticipado. Mientras el equipo tomaba las primeras muestras del meteoro para su análisis, los otros científicos que se habían unido a la investigación comenzaban a llegar. Se trataba de un grupo diverso, compuesto por geólogos, físicos, astrónomos y hasta químicos. Algunos llegaban con equipos de avanzada tecnología, otros con más dudas que certezas, pero todos con una única misión: descubrir la naturaleza del meteoro y, sobre todo, entender cómo había llegado hasta la Tierra. Uno de los primeros en acercarse fue el profesor Janssen, un geólogo de renombre que había estudiado meteoritos durante años. «Este objeto es algo fuera de lo común», dijo mientras observaba las muestras. «La composición parece una mezcla de varios elementos metálicos, pero no se parece a nada que hayamos visto antes. Puede que este meteoro no sea simplemente una roca espacial, podría tener una composición mucho más compleja». Al principio, los científicos trabajaron de manera separada, cada uno concentrado en su propia rama de estudio. Los astrónomos se encargaban de registrar la trayectoria que el meteoro había seguido hasta llegar a la Tierra, intentando determinar su origen en el espacio. Los geólogos realizaban un análisis minucioso del terreno afectado por la caída, y los químicos analizaban las propiedades del material en el que estaba compuesto el meteoro. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por avanzar rápidamente, la información obtenida no hacía más que generar más preguntas. El doctor Servadac comenzó a sospechar que el meteoro era parte de un fenómeno mucho más grande que simplemente un evento aislado. La presencia de este material desconocido parecía indicar que el meteoro podría tener implicaciones más allá de lo que la ciencia de la época pudiera prever. ¿Era posible que el meteoro estuviera conectado con una fuerza cósmica desconocida? ¿O tal vez era el primer indicio de un evento mucho más grande que se desarrollaría en los cielos? A medida que avanzaba el día, se comenzaron a escuchar opiniones dispares dentro del equipo. Algunos científicos pensaban que este meteoro no solo era un fragmento de una roca del espacio exterior, sino que podría haber sido enviado deliberadamente a la Tierra por una fuerza ajena a todo lo conocido.
Tal vez estamos presenciando el primer contacto con una inteligencia extraterrestre, sugirió uno de los astrónomos más jóvenes del equipo. Pero, el Dr. Servadac se mostró más escéptico. Todavía no podemos sacar conclusiones sin tener más pruebas. No podemos dejarnos llevar por suposiciones sin fundamentos. Este meteoro es enigmático, pero tenemos que abordarlo con cautela, respondió, recordando las palabras de su mentor, quien siempre le había enseñado a dudar de las primeras impresiones. Mientras tanto, las autoridades locales seguían preocupadas por la situación. Se habían enviado refuerzos militares para proteger la zona de cualquier posible riesgo, ya que algunos temían que los restos del meteoro pudieran liberar gases nocivos o incluso enfermedades desconocidas. El gobierno había tomado la decisión de mantener una vigilancia constante en el área para evitar cualquier tipo de pánico o disturbios. Sin embargo, la mayor preocupación de Servadac era otra. El meteoro parecía estar emitiendo una extraña radiación que afectaba a los instrumentos científicos. Las lecturas en sus dispositivos mostraban fluctuaciones erráticas, y varios de sus compañeros comenzaban a sentirse incómodos. La inquietud comenzó a cundir entre los miembros del equipo, que no sabían si debían continuar investigando o si era más prudente detener los estudios hasta tener más información. El equipo decidió que lo mejor era llevar los restos del meteoro a un laboratorio más equipado, alejado del área de impacto, donde podrían realizar análisis más detallados y seguros. A pesar de los riesgos, el Dr. Servadac estaba decidido a seguir adelante con la investigación, convencido de que había algo importante que aún no habían descubierto. Era solo cuestión de tiempo antes de que la pieza clave del rompecabezas apareciera. Esa noche, mientras el equipo se preparaba para regresar a la ciudad para analizar los materiales con mayor detalle, el Dr. Servadac no podía dejar de pensar en lo que había visto. Algo dentro de él le decía que este meteoro no era solo un objeto del espacio, sino que representaba una pieza crucial en un misterio mucho mayor. El hecho de que el material tuviera propiedades desconocidas solo lo confirmaba. La búsqueda estaba lejos de terminar. Capítulo 4. El misterioso material. La luz del día se desvaneció lentamente, y el cielo nocturno se extendió sobre el equipo de científicos que, cansados pero fascinados, se retiraron al campamento improvisado que habían establecido cerca del lugar del impacto. Aunque el trabajo del día había sido largo y arduo, la sensación de no haber desentrañado aún todos los secretos del meteoro mantenía a todos alerta y con los ojos brillantes de expectativa. El Dr. Servadac, como siempre, era el más enfocado en el misterio que se desarrollaba ante ellos, mientras que Ben Zoff, el joven matemático, no dejaba de realizar cálculos, como si estuviera buscando un patrón en el caos de información que aún se les escapaba. En el laboratorio móvil que habían instalado, varios científicos se reunían alrededor de las muestras del meteoro. Había algo inquietante en su aspecto, un material de tonalidades metálicas que parecía completamente ajeno a cualquier roca espacial conocida. Aunque los geólogos se encargaban de las muestras del terreno y los astrónomos de analizar las trayectorias, lo que verdaderamente captaba la atención era la composición del meteoro. La textura del material no solo era inusual, sino que parecía emitir una especie de resplandor débil que brillaba tenuemente en la oscuridad. El Dr. Servadac se acercó al microscopio con las muestras que le habían entregado. Estaba convencido de que esta sería la clave para entender lo que había sucedido. Mientras observaba con atención, sus ojos se entrecerraron, perplejos por lo que veían. La estructura interna de la roca era completamente distinta a todo lo que había estudiado en su carrera. Había una organización cristalina, pero con irregularidades que no correspondían a ninguna formación mineral conocida. Ben Zoff, que había estado observando el trabajo del Dr. Servadac desde un rincón, no pudo evitar acercarse. «¿Qué ha encontrado?», preguntó con un tono de voz que combinaba la ansiedad y la curiosidad. El Dr. Servadac lo miró y, con una leve sonrisa de complicidad, respondió: «Este material, Ben, no pertenece a ningún meteorito que haya caído en la Tierra antes. Parece tener una estructura molecular altamente organizada, algo que nunca habíamos visto». Ben, siempre buscando patrones y números, intentó mirar a través del microscopio. «¿Pero qué implica eso, profesor? ¿Este meteorito es un fragmento de alguna clase de materia cósmica más avanzada? Es posible que provenga de un lugar muy diferente». «Es posible», respondió Servadac, pensativo. «Lo que más me inquieta es que este material parece estar haciendo algo que no se corresponde con las leyes conocidas de la física y la química». La conversación fue interrumpida por el sonido de una llamada a lo lejos.
El jefe de seguridad local había venido a informarles sobre un nuevo incidente. Parecía que algunos de los trabajadores que se encontraban en las cercanías del cráter empezaban a sentirse extraños. Se les había comunicado que varios habían comenzado a experimentar síntomas de mareo y debilidad, lo que solo incrementaba la tensión en la zona. «Esto no es bueno», dijo uno de los científicos. «¿Será posible que este material esté emanando algún tipo de gas o radiación que esté afectando a la gente?» El doctor Servadac decidió actuar con rapidez. Sabía que no podían perder tiempo. Debían determinar si el meteoro representaba una amenaza para la salud humana, o si era un fenómeno completamente ajeno a tales peligros. Inmediatamente, ordenó que se llevaran algunas muestras del aire y que se realizara un análisis químico exhaustivo para comprobar si había rastros de radiación. A medida que el equipo regresaba al campamento para realizar las pruebas, la creciente ansiedad en torno al meteoro crecía. La noticia de los síntomas extraños que presentaban los trabajadores se había difundido rápidamente, y no solo los científicos, sino también los residentes de las aldeas cercanas, comenzaban a mostrarse preocupados. Algunos murmuraban que el meteoro traía consigo una especie de maldición. Otros temían que su impacto pudiera liberar algo peligroso, algo que podría poner en peligro a la humanidad entera. Lo que estamos viviendo aquí, Héctor, es algo más que una simple observación científica. Es un reto, dijo Benzov, quien no podía dejar de pensar en las implicaciones de este descubrimiento. Este objeto no es solo un meteorito, ¿verdad? El doctor Servadac, sin apartar la vista de sus notas, reflexionó en voz baja. No, Ben. No es un simple meteorito. Este material, este fenómeno, tiene algo que no encaja. Y creo que estamos a punto de descubrir algo que cambiará nuestra comprensión del cosmos. Al caer la noche, los investigadores ya estaban trabajando sin descanso, analizando los gases en el aire y haciendo las pruebas necesarias para identificar cualquier posible amenaza que pudiera haber en el entorno. Pero algo aún más desconcertante ocurrió esa misma noche. Uno de los científicos que había estado en contacto directo con las muestras del meteoro comenzó a mostrar síntomas más graves. Su piel adquirió un tono pálido, y comenzó a sufrir convulsiones. Los médicos del campamento no podían encontrar una explicación clara para estos síntomas, lo que solo aumentó el misterio que rodeaba al meteoro. El doctor Servadac, preocupado por los recientes desarrollos, decidió enviar urgentemente al paciente a un hospital en Marsella para realizar estudios más avanzados. Lo que más le inquietaba no era solo la salud del hombre, sino que parecía haber una relación directa entre los síntomas y la proximidad al meteoro. ¿Qué era lo que este objeto estaba emitiendo? ¿Sería posible que la radiación que parecía emitir afectara a los seres vivos de una manera completamente desconocida? Al día siguiente, los análisis del aire confirmaron que había niveles anormales de una forma de radiación que no era reconocida por los detectores. Aunque no parecía ser letal en pequeñas dosis, su presencia era preocupante. A medida que el equipo de científicos trabajaba sin descanso, la atmósfera se volvía más tensa. La idea de que el meteoro tuviera algún tipo de energía o propiedad desconocida comenzó a dominar sus mentes. La preocupación de Servadac crecía. No solo estaba ante un descubrimiento científico asombroso, sino que también se enfrentaba a un enigma de tal magnitud que podría cambiar la historia de la humanidad. Este no es un fenómeno aislado, pensó el doctor Servadac mientras observaba una vez más el cráter desde su ventana. Estamos ante algo mucho más grande, algo que podría tener repercusiones que no comprendemos aún. Debemos seguir adelante. No podemos detenernos ahora. Capítulo 5. La enfermedad misteriosa. El amanecer trajo consigo una atmósfera tensa, cargada de incertidumbre. La noticia de los síntomas extraños que había mostrado uno de los científicos al caer la noche anterior había provocado una creciente alarma entre el equipo y los habitantes de los alrededores. En el campamento, el doctor Servadac, preocupado por el creciente número de incidentes, no había logrado dormir. Sabía que el misterio del meteoro no solo desafiaba la ciencia, sino que también representaba un riesgo real para la salud humana. A primera hora de la mañana, el médico del campamento, el doctor Leduc, llegó a la tienda de campaña de Servadac. Su rostro, normalmente sereno y controlado, estaba marcado por la preocupación. «Profesor», comenzó, sin rodeos, «la situación es grave. El hombre que enviamos ayer a Marsella no ha sobrevivido. Los síntomas que desarrolló fueron más graves de lo que pensábamos.
La radiación parece estar teniendo efectos devastadores sobre el cuerpo humano. El doctor Servadac frunció el ceño, digiriendo la noticia. No era solo un mal diagnóstico. El hecho de que la radiación emanada por el meteoro estuviera causando una reacción tan violenta en los seres humanos era una señal de alerta. Sabía que, si esto continuaba, no solo los científicos, sino también las personas comunes, podrían estar en peligro. ¿Hay alguna explicación para esto?, preguntó el doctor Servadac, manteniendo la calma. El doctor Leduc suspiró profundamente antes de responder. No hay nada en la medicina moderna que explique lo que está sucediendo. La radiación no corresponde a ninguna forma conocida de radiación ionizante. Es algo que no se ha registrado jamás. Y lo más inquietante es que parece que está afectando el sistema nervioso central, provocando parálisis y alucinaciones. Si no conseguimos identificar su origen y encontrar una forma de neutralizarla, no sé cómo podemos seguir adelante con la investigación. Servadac asintió con seriedad. El peligro que representaba la radiación del meteoro ya no era algo aislado. El equipo se encontraba en una encrucijada: continuar investigando y arriesgar más vidas, o abandonar el proyecto por completo. Pero para él, la respuesta era clara. Tenemos que encontrar una solución, dijo con determinación. Este fenómeno tiene implicaciones más grandes que cualquier riesgo inmediato. Si la radiación proviene del meteoro, tenemos que comprenderla, incluso si eso significa poner nuestras vidas en peligro. Mientras tanto, el resto del equipo continuaba realizando experimentos. Sin embargo, el ambiente había cambiado. El miedo y la tensión eran palpables, y las muestras del meteoro se manejaban con más cautela que nunca. A pesar de las advertencias sobre los peligros potenciales, la fascinación por el objeto caído seguía siendo más fuerte que el temor. Ben Zoff, quien había estado observando los datos de las muestras, se acercó a Servadac con un aire preocupado. «Profesor, he notado algo extraño en las lecturas. La radiación no solo afecta a los seres humanos, parece que también está alterando el entorno de manera sutil. Los vegetales cercanos al cráter han comenzado a exhibir mutaciones. Y lo que es aún más extraño, los animales cercanos al área parecen estar más agresivos. ¿Cree que todo esto podría estar conectado?» El doctor Servadac miró fijamente a Ben, reflexionando. Es probable que sí. Este meteoro podría estar emitiendo una forma de energía o radiación que no solo afecta a los humanos, sino también al resto de los seres vivos. Lo que más me preocupa es que parece que sus efectos son graduales. Nadie sabe hasta qué punto puede llegar esta alteración en el ecosistema. El equipo se reunió a primera hora para discutir los hallazgos más recientes. Aunque Servadac mantenía la calma ante sus compañeros, sabía que las cosas se estaban complicando. No solo los científicos estaban en riesgo, sino que el impacto de este fenómeno podría ser mucho mayor. El profesor Janssen, el geólogo, fue el primero en expresar sus dudas. Este material, ¿por qué está cambiando todo lo que toca? No solo está alterando el ambiente, sino que parece estar creando una especie de campo de influencia alrededor. Algo no encaja aquí, y temo que nuestras suposiciones estén demasiado alejadas de la realidad. No estamos ante un simple meteorito, estamos ante algo mucho más complejo. Y más peligroso, añadió el doctor Leduc, con una gravedad que solo incrementaba el pesimismo del grupo. Aunque el doctor Servadac no compartía por completo las preocupaciones de Janssen, no podía negar que algo inusual estaba ocurriendo. El comportamiento de los animales cercanos al meteoro era cada vez más errático y violento, y las alteraciones en el ecosistema no se limitaban a las plantas y los animales. Algo, de alguna manera, estaba modificando el equilibrio natural. Los días siguientes fueron marcados por la paranoia creciente. Los trabajadores que se encontraban en la zona afectada se negaron a acercarse al área del impacto, temerosos de los posibles efectos de la radiación. Las autoridades locales, al enterarse de los hechos, comenzaron a tomar precauciones extremas, poniendo restricciones más severas sobre el acceso a la zona del cráter. A pesar de las advertencias, el equipo continuó su investigación. La necesidad de entender lo que estaba sucediendo era mayor que el miedo a lo desconocido. Sin embargo, cada vez que realizaban nuevos experimentos, más preguntas surgían. Los efectos que la radiación del meteoro estaba teniendo sobre los seres vivos solo aumentaban, y las señales de alarma que indicaban que algo mucho más grande estaba ocurriendo se multiplicaban. Una tarde,
Mientras el doctor Servadac estaba solo en su tienda de campaña, observando las muestras del meteoro y las lecturas, se vio interrumpido por un visitante inesperado. Un hombre alto y delgado se presentó como el doctor Simon Charbox, un astrónomo de renombre que había estado siguiendo de cerca el progreso de la investigación. «¿Profesor Servadac?», preguntó el hombre con un tono serio. «Creo que es hora de que considere todas las opciones posibles. Este meteoro no es un accidente. Hay algo más detrás de todo esto, algo que nos afecta a todos». «¿A qué se refiere?», preguntó Servadac, intrigado. «Estoy hablando de la posibilidad de que este meteoro no sea solo un fragmento de algún asteroide o cometa. Hay indicios de que podría ser un artefacto enviado con un propósito mucho más grande y peligroso de lo que imaginamos. No estoy hablando de una amenaza extraterrestre, pero tal vez deberíamos considerar que este objeto tiene una historia mucho más antigua y compleja que nuestra ciencia puede comprender». El doctor Servadac, impresionado por la sugerencia, asintió lentamente. «Quizás sea hora de que ampliemos nuestro campo de estudio. Este meteoro podría estar conectado con algo mucho más allá de lo que pensamos». Capítulo 6. La hipótesis del artefacto. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, como si la naturaleza misma intentara distanciarse de la creciente preocupación que se cernía sobre el equipo científico. El ambiente era pesado, marcado por una mezcla de fascinación y terror, mientras el equipo de investigadores se encontraba ante un enigma que parecía superar toda comprensión lógica. El doctor Servadac no podía dejar de pensar en las palabras del doctor Simon Charbox. «Un artefacto», había dicho. La idea de que el meteoro no fuera un simple fragmento de roca cósmica, sino un objeto enviado con un propósito deliberado, se aferraba a su mente. Aunque era una hipótesis arriesgada, parecía la única que podía explicar los fenómenos extraños que se sucedían en la zona del impacto. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, Servadac convocó a una reunión urgente con su equipo. Necesitaba evaluar todas las posibilidades antes de embarcarse en una teoría tan audaz. A medida que los científicos se reunían alrededor de la mesa, la tensión era palpable. La radiación extraña que emanaba del meteoro, los efectos devastadores sobre los trabajadores y el entorno, las alteraciones físicas en los animales. Todo indicaba que algo mucho más grande estaba sucediendo. El doctor Leduc, el médico del campamento, fue el primero en hablar. «Profesor, lo que estamos enfrentando no es solo una radiación desconocida, sino algo que está afectando la biología misma. No solo los humanos, sino las plantas y los animales cercanos al cráter están mutando, volviéndose más agresivos o alterados. ¿No cree que esto podría ser un claro indicio de que el meteoro tiene propiedades que desafían las leyes de la naturaleza?» El doctor Servadac asintió lentamente. «Lo que dices es cierto, Leduc. Pero no puedo evitar pensar que estas alteraciones no son el simple resultado de una radiación accidental. Hay algo en el meteoro, algo que va más allá de la física conocida. Es como si este objeto estuviera haciendo algo más que simplemente caer del cielo. Si este material tiene la capacidad de afectar todo lo que toca, podría ser un artefacto creado intencionalmente para generar estos efectos». La pregunta flotó en el aire, sin que nadie se atreviera a dar una respuesta definitiva. La idea de un artefacto parecía tan absurda como intrigante. Pero el doctor Simon Charbox había hablado con tal seguridad que la hipótesis merecía ser considerada. «Si este meteoro es un artefacto», continuó Servadac, «debe haber sido diseñado con un propósito muy específico. ¿Qué objetivo podría tener algo así? ¿Está tratando de alterar el medio ambiente? ¿O tal vez está realizando una tarea que aún no entendemos?» Ben Zoff, el joven matemático, se levantó de su asiento y comenzó a pasearse nerviosamente por la tienda. «No podemos negar los hechos. Las mutaciones que estamos viendo en las criaturas cercanas al cráter no son aleatorias. La radiación no parece tener un patrón común a las radiaciones conocidas. Si seguimos en esta dirección, debemos considerar que lo que estamos tratando de estudiar podría no ser simplemente un fenómeno natural. Debemos estar preparados para lo que venga». El profesor Jansen, el geólogo, intervino en ese momento, visiblemente preocupado. «Si lo que estamos diciendo es cierto, entonces no solo nos enfrentamos a un objeto desconocido, sino algo que podría ser un artefacto que tiene la capacidad de alterar no solo la biología de la Tierra, sino todo lo que entra en contacto con él. ¿Qué pasará cuando el meteoro se desintegre por completo?
¿Qué consecuencias podría traer consigo la liberación de ese poder? Servadac se quedó pensativo por un momento. Sabía que Jansen tenía razón. Si el meteoro era un artefacto, cualquier cambio en su estructura o cualquier intervención podía tener repercusiones imprevistas. El peligro de que su destrucción liberara una energía aún más peligrosa era algo que debía considerar seriamente. Es cierto, dijo Servadac finalmente. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si este artefacto tiene la capacidad de alterar la biología de los seres vivos, debemos descubrir cómo funciona. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que el fenómeno se propague más allá de lo que podemos controlar. Los científicos acordaron que lo más prudente era realizar más investigaciones en el meteoro, pero con mucha más cautela. Debían tomar todas las precauciones posibles para evitar que la radiación o los efectos del artefacto se extendieran. Servadac organizó 2 grupos. Uno se encargaría de continuar con los análisis del material del meteoro, mientras que el otro examinaría el entorno circundante para intentar comprender la naturaleza de las alteraciones que se estaban produciendo. Las pruebas realizadas en los días siguientes revelaron información sorprendente. El meteoro parecía emitir una especie de pulso energético regular, como si estuviera respirando o transmitiendo una señal. La radiación no solo afectaba a los organismos vivos, sino que también interfería con las ondas electromagnéticas, bloqueando las comunicaciones y dificultando el funcionamiento de los instrumentos. Era como si el meteoro estuviera creando un campo de distorsión, algo que no se podía explicar con la ciencia convencional. A medida que el equipo estudiaba más a fondo este fenómeno, comenzaron a identificar un patrón. Cada vez que el meteoro emitía uno de esos pulsos energéticos, las alteraciones en la biología de los seres cercanos se volvían más intensas. Los árboles cerca del cráter cambiaban de forma, los animales se volvían cada vez más agresivos, y los humanos presentaban síntomas extraños. Algunos se sentían mareados, otros perdían la noción del tiempo, y varios experimentaban visiones y alucinaciones. Esto no es normal, dijo el doctor Leduc con preocupación, tras revisar los últimos síntomas de los trabajadores afectados. Estos efectos no son simplemente el resultado de la radiación. Hay algo más en juego aquí, algo que no podemos ver, pero que está alterando todo lo que tocamos. Una noche, mientras Servadac se encontraba en su tienda, revisando las últimas notas de sus colegas, Ben-Zov llegó corriendo, visiblemente agitado. «Profesor, lo que temíamos está ocurriendo. El campo de distorsión parece estar expandiéndose. Y lo más aterrador es que ahora no solo afecta al área circundante. Está alterando las estaciones cercanas, e incluso los movimientos de las mareas. Este meteoro, sea lo que sea, tiene el poder de cambiar el clima y los ciclos naturales. Y no solo eso, parece que está interfiriendo con la gravedad misma». Estas palabras hicieron que Servadac se levantara de inmediato, con la cabeza llena de preguntas. Si este artefacto tenía la capacidad de modificar el comportamiento de la Tierra, lo que había comenzado como un simple fenómeno cósmico se había convertido en una amenaza de proporciones incalculables. Lo que estamos enfrentando, Ben, no es solo un desafío científico. Es un desafío para nuestra supervivencia. Capítulo 7. La expansión del campo de distorsión. El viento soplaba con fuerza esa mañana, arrastrando consigo una sensación de inquietud que recorría todo el campamento. El equipo de científicos estaba ahora completamente absorbido por los efectos misteriosos del meteoro, un fenómeno que parecía desafiar las leyes naturales de la física y la biología. La hipótesis del artefacto, aunque extraña, era la única explicación plausible para los sucesos que se desataban a su alrededor. Lo que había comenzado como una curiosidad científica había tomado un giro peligroso, y cada nuevo descubrimiento aumentaba la sensación de urgencia. Dr. Servadac no podía dejar de pensar en los últimos reportes que había recibido. Los efectos del meteoro no solo afectaban a los seres vivos, sino también a todo lo que lo rodeaba. El campo de distorsión que emanaba del objeto parecía estar expandiéndose a un ritmo alarmante. Las áreas que anteriormente estaban libres de cualquier alteración ahora presentaban síntomas similares: deformaciones en los árboles, cambios en el comportamiento de los animales, e incluso disturbios en el clima local. La noticia más reciente había llegado con un informe alarmante de un grupo de trabajadores que estaban a más de 10 kilómetros del cráter. Habían reportado una serie de fenómenos inexplicables. La gravedad parecía alterarse, las mareas se movían erráticamente, y la temperatura del ambiente fluctuaba sin razón aparente.
El doctor Leduc, preocupado por la salud de los miembros del equipo, había ordenado a todos que se alejaran del área afectada, pero no todos habían obedecido. En el centro de la mesa de discusión, Servadac miraba el mapa del área afectada. El campo de distorsión se estaba extendiendo mucho más allá de los límites originales que se habían trazado. La radiación, que antes parecía estar confinada al área inmediata del cráter, ahora se sentía en puntos más lejanos. Era como si el meteoro estuviera irradiando su influencia a través de una red invisible, afectando incluso las zonas más remotas. «Esto está fuera de control», murmuró Servadac para sí mismo, mientras observaba el mapa con creciente alarma. Lo que empezó como un fenómeno local está comenzando a transformarse en algo mucho más grande. Ben Zoff, que había estado trabajando intensamente con los instrumentos de medición, interrumpió la reflexión de Servadac. «Profesor, los datos que he estado recopilando indican que el campo de distorsión ha alcanzado un radio mucho mayor de lo que pensábamos. Esto no es solo una simple radiación. Algo está alterando la estructura misma de la Tierra en su cercanía». El doctor Jansen, que había estado observando los resultados con interés, asintió con seriedad. «Lo que Ben dice es cierto. No solo hay deformaciones en la biología de los seres vivos, sino que el propio terreno está cambiando. Las rocas están siendo afectadas, incluso el agua de los ríos parece alterar su flujo de una manera irregular. Y lo peor de todo, las fluctuaciones en la gravedad son más notorias. En algunos puntos, la fuerza gravitatoria parece haber disminuido. En otros, parece haber aumentado». «¿Aumentado?», preguntó Servadac, mirando al geólogo con incredulidad. «Sí», continuó Jansen, «en el perímetro del cráter, las mediciones indican una presión mayor en el suelo. Como si la masa del meteoro estuviera ejerciendo una influencia directa sobre el campo gravitacional. Y si esto es cierto, debemos preocuparnos mucho más de lo que pensábamos». «Esto es inconcebible», murmuró Servadac, caminando de un lado a otro, intentando procesar la información. «Si la estructura misma de la Tierra está siendo alterada por la presencia de este meteoro, las consecuencias podrían ser catastróficas». Mientras tanto, el doctor Leduc estaba ocupado con la situación médica. Los trabajadores que se habían acercado a la zona del cráter seguían mostrando síntomas extraños: mareos, náuseas, pérdida de visión e incluso, en algunos casos, una parálisis temporal. Un hombre había sufrido un colapso total, cayendo en un estado de coma inexplicable, mientras otros reportaban alucinaciones cada vez más intensas. «La radiación está afectando el sistema nervioso central», explicó el doctor Leduc con voz grave, al entrar en la tienda donde el equipo se reunía. «Es como si la exposición a los pulsos energéticos del meteoro estuviera provocando daños cerebrales a nivel submicroscópico. El daño no es inmediato, pero los efectos son cada vez más severos». El grupo se quedó en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Si esta radiación seguía propagándose, no solo los científicos, sino toda la región corría un riesgo real de sufrir consecuencias devastadoras. Y si el meteoro era un artefacto con una energía potencialmente destructiva, la humanidad podría enfrentarse a una amenaza mucho mayor que cualquier fenómeno natural conocido. «Debemos actuar rápido», dijo Servadac con determinación. «Es posible que no tengamos mucho tiempo. Necesitamos estudiar cómo podemos contener esta expansión del campo de distorsión, de lo contrario, será imposible detenerlo». Con el corazón lleno de dudas pero también de un férreo deseo de resolver el misterio, Servadac ordenó que se tomaran todas las precauciones posibles. El grupo comenzó a construir un perímetro de seguridad alrededor del área afectada, y se reforzaron las medidas de protección. El equipo de científicos se dividió en dos. Algunos continuaron con los análisis en el meteoro y en las áreas cercanas, mientras que otros se encargaron de estudiar el comportamiento de los animales y plantas mutadas. A lo largo de las siguientes horas, el campo de distorsión siguió expandiéndose, y los efectos en el entorno se volvían cada vez más pronunciados. Las mareas continuaban fluctuando, las aves se volvían más agresivas, y el terreno comenzaba a mostrar grietas y fisuras en su superficie. Las lecturas de los instrumentos eran cada vez más inestables, y la gravedad en el área parecía cambiar aleatoriamente. La situación llegó a un punto crítico cuando se observó que algunas de las rocas cercanas al cráter, antes inmóviles, comenzaron a moverse lentamente. Primero fueron unos pocos centímetros, pero pronto la inestabilidad en el terreno se hizo más evidente.
Las fisuras en el suelo creaban una red de grietas que se expandían hacia las áreas cercanas, y las estructuras construidas por los hombres comenzaban a ceder bajo la presión creciente. «Esto no puede seguir así», dijo Servadac, mientras observaba cómo el paisaje cambiaba a su alrededor. «Si el meteoro continúa expandiendo su campo de distorsión, el impacto en la geografía de la Tierra será irreversible. Podría desatar un desastre global». En ese momento, el equipo se dio cuenta de que la amenaza ya no era solo local. El meteoro había alterado tanto el entorno que sus efectos podrían extenderse a nivel planetario. Los días de investigación se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Capítulo 8. La crisis de la estación. El día amaneció gris, con una espesa niebla cubriendo el paisaje alrededor del campamento. La atmósfera se sentía opresiva, como si la misma naturaleza estuviera respondiendo al caos que el meteoro había desatado. Servadac y su equipo, exhaustos por las constantes investigaciones y el creciente temor, continuaban luchando por comprender los efectos que el meteoro seguía teniendo sobre el entorno. La estación de investigación que habían establecido estaba cada vez más rodeada por el campo de distorsión. Aunque habían logrado crear una serie de barreras protectoras utilizando materiales resistentes y apantallantes, no podían evitar los efectos que se sentían con cada pulso energético que emanaba del meteoro. La Tierra vibraba ligeramente, como si algo en lo más profundo estuviera temblando, y la sensación de estar bajo una presión invisible era inconfundible. Esa mañana, el doctor Leduc había informado que el estado de los trabajadores empeoraba. El hombre que había caído en coma seguía sin mostrar signos de recuperación, y varios otros presentaban síntomas mucho más graves. Los efectos en los animales, especialmente en las aves y mamíferos, también se habían intensificado. Las especies cercanas al cráter se volvían cada vez más agresivas y descontroladas, mientras que otras sufrían mutaciones cada vez más inusuales. La situación parecía no tener solución, y la ansiedad comenzaba a tomar control del campamento. Servadac sabía que debían hacer algo, pero no podía evitar la sensación de que cada decisión que tomaran los llevaría a un punto sin retorno. Al mediodía, el equipo se reunió para evaluar los avances y determinar los próximos pasos. El doctor Jansen, visiblemente preocupado, presentó los resultados más recientes de sus estudios geológicos. El campo de distorsión sigue creciendo, y ahora no solo afecta a la gravedad o a la biología. Las propiedades del suelo han cambiado drásticamente. Las rocas han empezado a desintegrarse en algunos puntos, y las fisuras que creíamos controladas se están extendiendo a áreas más alejadas. Es como si el meteoro no solo estuviera afectando la superficie, sino también el núcleo de la Tierra. Servadac frunció el ceño ante esas palabras. La idea de que el meteoro pudiera alterar el interior de la Tierra era aterradora. La posibilidad de que se desatara una catástrofe geológica de escala global estaba cada vez más cerca. Si el artefacto fuera capaz de afectar la estructura interna del planeta, las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para la región, sino para toda la humanidad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Servadac, mirando a sus compañeros. ¿Tenemos alguna manera de frenar este proceso? Ben Zoff, quien se había mantenido al margen de las discusiones más técnicas, levantó la mano para hablar, su rostro tenso por la preocupación. «Profesor, he estado revisando los instrumentos de medición y he notado algo extraño. Los pulsos que emite el meteoro no son constantes. Hay periodos de calma, seguidos de explosiones de energía mucho más intensas. Quizás si encontramos un patrón en estos ciclos, podamos anticiparnos a las alteraciones y encontrar una forma de neutralizarlas». «Eso suena plausible», respondió Servadac, aunque aún no estaba completamente convencido. «Pero ¿cómo podemos influir en ese patrón si no sabemos qué lo provoca?» «No lo sé, pero cada pulso parece ir seguido de una intensificación de los efectos. Si logramos detectar las fluctuaciones en la energía con suficiente antelación, podríamos tener una pequeña ventana de oportunidad para estudiar más a fondo el meteoro y sus componentes», sugirió Ben, mientras miraba los datos que había estado analizando. El doctor Leduc, que había estado observando el rostro de Servadac con preocupación, intervino. «El estado de los hombres se está deteriorando rápidamente. Los efectos sobre el sistema nervioso son más graves, y ya no podemos garantizar la seguridad de todos en el campamento. Necesitamos respuestas, y pronto». La tensión crecía entre los miembros del equipo, que comenzaban a preguntarse si realmente había algo que pudieran hacer para detener el avance del fenómeno.
En medio de la discusión, un temblor repentino hizo que todos se detuvieran. La tierra vibró con tal fuerza que los instrumentos de medición se desajustaron momentáneamente. «Eso fue diferente», exclamó el Dr. Jansen, mientras tomaba rápidamente sus herramientas para verificar las lecturas. Este no fue un simple pulso. Algo está cambiando. Justo en ese momento, el cielo se oscureció por completo, y una serie de destellos brillantes comenzaron a iluminar el horizonte. El campamento entero se quedó en silencio, observando con asombro y temor el espectáculo inusual. «Es el meteoro», gritó Benzov, señalando el cráter a lo lejos. «Está emitiendo un pulso mucho más fuerte». El pulso fue seguido por una onda expansiva de energía tan intensa que hizo que todos los miembros del equipo cayeran al suelo. Un estruendo resonó en el aire, seguido por un rayo cegador que iluminó la zona circundante. La intensidad de la onda de choque fue tal que los equipos de comunicación fallaron y los sistemas de energía fueron momentáneamente interrumpidos. Servadac se levantó rápidamente, con la cara cubierta de polvo, mirando a su alrededor con ojos llenos de desesperación. «¿Qué está pasando?», murmuró. «¿Es esto el principio del fin?». Benzov tambaleant se acercó a Servadac. «Profesor, creo que hemos subestimado la magnitud del fenómeno. Lo que hemos estado observando hasta ahora es solo una pequeña fracción de lo que el meteoro realmente puede hacer». El cielo seguía iluminado por destellos, y las vibraciones en la tierra no cesaban. Las fisuras en el suelo se ampliaban a una velocidad alarmante, y las estructuras del campamento comenzaron a resquebrajarse bajo la presión de la onda expansiva. Parecía como si el campo de distorsión, antes apenas perceptible, estuviera tomando una forma mucho más tangible y destructiva. «Debemos evacuar», dijo el Dr. Leduc, con voz firme. «Ya no podemos quedarnos aquí. La estación no resistirá mucho más». Servadac, aunque reticente a abandonar la investigación, sabía que la situación era crítica. Habían perdido el control de la situación. El meteoro, o lo que fuera, no solo amenazaba su seguridad, sino que podría estar a punto de desatar una catástrofe aún mayor. «Vamos a evacuar», ordenó, mirando a su equipo con firmeza. «Pero no nos rendiremos. Debemos seguir luchando por entender esto, por salvar lo que podamos. No podemos permitir que este artefacto termine con todo». La evacuación comenzó de inmediato. Mientras el equipo se alejaba de la estación, el terreno continuaba vibrando, y los cielos seguían destellando con destellos cegadores. Los científicos miraron con horror cómo el fenómeno estaba alterando el mundo a su alrededor, y sabían que, aunque huían, el verdadero peligro apenas comenzaba. En este capítulo, la crisis alcanza su punto máximo. La expansión del campo de distorsión se vuelve más agresiva, con efectos físicos más graves sobre los seres vivos y el propio terreno. El equipo de científicos se enfrenta a un pulso energético incontrolable del meteoro, que parece aumentar de intensidad. La estación de investigación está a punto de ser destruida, lo que obliga a Servadac y su equipo a evacuar, aunque conscientes de que la amenaza sigue presente y podría convertirse en una catástrofe global. El capítulo subraya la creciente desesperación y el miedo ante lo desconocido. Capítulo 9. La aceleración del desastre. La evacuación del campamento fue caótica. A medida que el equipo de científicos abandonaba la estación, la tierra parecía hundirse bajo sus pies, y el horizonte, antes conocido, se transformaba en una extensión de terror y caos. Servadac, al frente del grupo, no podía evitar mirar atrás. Sabía que su misión había tomado un giro irreversible, pero su mente no dejaba de preocuparse por la creciente amenaza del meteoro. El terreno era inestable, y cada paso que daban parecía ser un desafío contra el propio destino. Las fisuras en el suelo eran más profundas, como si la tierra misma intentara desgarrarse. Las vibraciones no cesaban, y el aire parecía estar cargado con una tensión palpable. Mientras el grupo avanzaba hacia el punto de evacuación, las primeras señales de un desastre global comenzaban a materializarse. «Esto es peor de lo que pensaba», murmuró el Dr. Jansen mientras observaba el paisaje a su alrededor. El suelo, antes sólido, ahora estaba cubierto por grietas y ondas que se desplazaban como un eco de las fuerzas internas de la Tierra. Es como si todo estuviera siendo alterado, no solo aquí, sino en todas partes. «No hay tiempo para teorías», respondió Servadac, mirando la distancia. «Debemos llegar al refugio antes de que esto empeore aún más». La llegada al refugio parecía ser la única esperanza.
Los científicos, agotados por las tensiones de la evacuación, se apresuraban mientras el suelo seguía temblando a su paso. El campamento, en su desesperada huida, se encontraba en un estado lamentable. Equipos de comunicación rotos, vehículos desmoronados y estructuras colapsando bajo el peso de las alteraciones geológicas. Mientras caminaban, el Dr. Leduc, el médico del grupo, mantenía un contacto constante con los pocos sobrevivientes del campamento, los cuales ya no podían ni caminar debido al avanzado deterioro físico causado por la radiación del meteoro. Aquellos que aún podían mantenerse en pie trataban de avanzar con dificultad, pero muchos comenzaron a caer debido a los efectos del artefacto. El Dr. Leduc no ocultaba su angustia. Si el meteoro sigue aumentando su influencia, ninguno de nosotros está a salvo. Las víctimas están aumentando, y la evacuación está siendo cada vez más difícil. Debemos encontrar una solución, insistió Servadac, luchando contra la creciente sensación de impotencia. Debemos saber qué está pasando realmente con el meteoro. Si podemos estudiarlo de cerca, tal vez haya algo que podamos hacer para detenerlo. El grupo, que había caminado por horas sin descanso, finalmente llegó a un pequeño refugio improvisado ubicado a unos 30 kilómetros del campamento original. Aunque el refugio estaba lejos de ser ideal, al menos les proporcionaba un respiro temporal. Sin embargo, la tranquilidad que ofrecía el lugar fue efímera. La atmósfera, aún cargada con los efectos del meteoro, parecía latente, a punto de explotar en cualquier momento. Cuando el equipo comenzó a reorganizarse y a descansar en el refugio, la pregunta que rondaba la mente de todos era la misma: ¿cómo detener este desastre? El Dr. Jansen, con las manos temblorosas, desplegó un mapa del área afectada. Si lo que decimos es cierto, y el meteoro sigue expandiéndose, entonces deberíamos hacer todo lo posible para llegar a su origen. Si conseguimos identificar su núcleo, podríamos analizarlo y, tal vez, neutralizar su poder. Pero llegar hasta el meteoro no será fácil, advirtió Servadac, mirando el mapa. Estamos tratando con un objeto que altera el espacio-tiempo mismo. No podemos predecir lo que sucederá una vez que nos acerquemos. Si seguimos adelante, podríamos estar caminando hacia una trampa mortal. A pesar de la gravedad de las palabras de Servadac, la determinación de los científicos no flaqueó. No podían rendirse. Aunque sabían que enfrentaban una amenaza sin precedentes, la única forma de enfrentarse a lo desconocido era avanzar y tratar de entender la causa detrás del fenómeno. Fue entonces cuando Ben Zoff, que había estado observando en silencio, sugirió una posible solución. ¿Y si tratáramos de rastrear la energía del meteoro utilizando las herramientas que tenemos a mano? Podríamos encontrar una manera de intervenir antes de que la propagación sea irreversible. Es una opción, aceptó Servadac, ¿pero será suficiente? Necesitamos más información sobre el artefacto. ¿Cómo está emitiendo esa energía? ¿Por qué no cesa? Necesitamos descubrir la naturaleza de este fenómeno para poder detenerlo. A medida que el grupo se adentraba en sus reflexiones, el Dr. Leduc, al revisar a los últimos afectados por la radiación, se dio cuenta de algo desconcertante: la enfermedad no era uniforme. Mientras algunos caían en coma y otros mostraban signos de disfunción nerviosa, hubo unos pocos que parecían inmunes a los efectos, o al menos, sus síntomas eran menos graves. Esto dio una nueva esperanza al equipo. Si hay individuos inmunes, observó el Dr. Leduc, eso podría significar que hay algo en la biología humana que lo hace resistente a la radiación del meteoro. Si encontramos un patrón en estos casos, podríamos desarrollar un tratamiento o una forma de contrarrestar los efectos. La perspectiva de que la naturaleza humana pudiera ofrecer una solución al desastre renovó la energía del equipo. Aunque no tenían certezas, sabían que tenían que probar todas las posibilidades para salvarse. El meteoro, un objeto de origen incierto, había desatado una cadena de eventos que amenazaba no solo su campamento, sino a la humanidad entera. Servadac, mirando el cielo oscuro que se extendía sobre el horizonte, sabía que no podían perder más tiempo. El meteoro seguía emitiendo sus pulsos y las alteraciones en la Tierra se intensificaban, pero aún quedaba una pequeña chispa de esperanza. Debemos actuar rápidamente. Si seguimos observando y estudiando, tal vez podamos encontrar una solución. En este capítulo, la situación se intensifica. El equipo de científicos se enfrenta a los efectos devastadores del meteoro mientras buscan desesperadamente una solución.
La idea de que algunas personas pueden ser inmunes a la radiación abre una nueva línea de investigación, y Servadac y su equipo comienzan a prepararse para un último intento por entender el artefacto y detener el desastre. Capítulo 10. La última esperanza. El refugio donde Servadac y su equipo habían encontrado resguardo era, por todas las apariencias, una burla de seguridad. A pesar de estar lejos del epicentro de la actividad del meteoro, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y el suelo seguía vibrando suavemente con cada pulso del extraño artefacto. Habían pasado más de 24 horas desde que llegaron allí, y el tiempo parecía estancado, suspendido entre la incertidumbre y el miedo. El equipo había comenzado a hacer una investigación más profunda sobre las propiedades de la radiación emitida por el meteoro, pero los avances eran lentos y las soluciones, hasta el momento, nulas. La información que tenían no era suficiente para comprender el fenómeno en su totalidad, y cada vez se sentían más presionados por las circunstancias. Además, la salud de algunos miembros del equipo empeoraba con rapidez debido a los efectos de la radiación. Servadac, a pesar de su fachada de fortaleza, no podía evitar sentir que el tiempo se les escapaba. Cada minuto que pasaba sin un avance sustancial los acercaba más al desastre irreversible. Fue entonces cuando la inquietud se apoderó de su mente. ¿Estaban realmente tomando las decisiones correctas? ¿Era su enfoque adecuado? Durante la noche, mientras todos dormían o intentaban descansar, Servadac se despertó de repente, con una sensación de urgencia inminente. Se levantó sigilosamente de su cama improvisada y caminó hacia el exterior del refugio, buscando aire fresco. La oscuridad se extendía por todo el paisaje, y el cielo, como siempre, estaba teñido de una extraña luminosidad debido a la constante radiación del meteoro. Un susurro en el aire lo hizo detenerse. No estaba seguro de si se trataba de la vibración del suelo o de algún ruido extraño producto de la distorsión provocada por el meteoro, pero de alguna manera, se sintió impulsado a investigar. Se adentró en el campo que rodeaba el refugio, observando las grietas y fisuras que se habían formado en el terreno, como si la tierra misma estuviera siendo desgarrada. Había algo inquietante en esos movimientos, algo que le decía que el desastre no solo estaba relacionado con el meteoro, sino también con la propia estructura del planeta. En ese momento, el doctor Leduc se le unió, aparentemente sin que Servadac lo notara. Ambos caminaron en silencio, las luces de sus linternas proyectando sombras fantasmales sobre el paisaje desolado. De repente, el médico rompió el silencio. «Profesor, creo que estamos ante un dilema mucho más grande de lo que pensábamos. Lo que está ocurriendo no es solo un fenómeno cósmico, sino algo mucho más profundo. El meteoro está afectando no solo la superficie de la Tierra, sino que también está alterando sus fuerzas fundamentales». Servadac miró al doctor con ojos cansados pero firmes. «¿A qué te refieres? ¿Crees que es un fenómeno natural o algo más?» «No lo sé», respondió Leduc, deteniéndose por un momento mientras examinaba una de las grietas más profundas en el terreno. «Lo que sé es que lo que está ocurriendo podría ser irreversible. Si el meteoro sigue alterando la estructura interna del planeta, podría causar una reacción en cadena que provoque catástrofes geológicas de magnitudes impredecibles. Y lo peor de todo es que, al interferir con los procesos naturales de la Tierra, podría estar acelerando su propio colapso». Estas palabras hicieron que Servadac se detuviera en seco. El pesimismo de Leduc estaba impregnado de una verdad aterradora, una verdad que él mismo había temido enfrentar. «¿Y si no podemos detenerlo?», murmuró Servadac, mirando el abismo que se había abierto frente a ellos. La duda comenzó a instalarse en su pecho. «¿Qué pasa si esto es demasiado grande para nosotros?». Leduc lo miró con una mezcla de compasión y desesperanza. «Lo único que podemos hacer ahora es estudiar el meteoro más de cerca. Si logramos entender qué lo impulsa, tal vez podamos encontrar una manera de evitar que siga afectando el núcleo del planeta». A esa hora, Servadac decidió que no podían seguir en la inacción. La única forma de salvar a la humanidad era acercarse al meteoro, a su fuente, y desentrañar el misterio que encerraba. Si el meteoro estaba alterando el mundo a tal escala, tal vez su núcleo o alguna característica clave pudiera ser la clave para detenerlo. De regreso al refugio, Servadac reunió a los miembros restantes del equipo y les compartió su resolución. Todos estaban cansados, algunos al borde de la desesperación, pero el compromiso de Servadac los contagió. Aunque sabían que enfrentarse al meteoro implicaba un riesgo mortal, no tenían otra opción. «Debemos avanzar hacia el epicentro»,
declaró Servadac. Si podemos llegar allí antes de que el fenómeno alcance su punto máximo, tal vez podamos encontrar una manera de desactivarlo. A medida que el grupo se preparaba para salir al amanecer, la incertidumbre los envolvía. Sabían que su misión podría ser la última esperanza para salvar al planeta, pero las dudas pesaban sobre ellos. El tiempo estaba en su contra, y no tenían idea de lo que les esperaba más allá del horizonte. El amanecer llegó, y con él, la última fase de su desesperada búsqueda comenzó. Servadac y su equipo, con los rostros endurecidos por el miedo y la determinación, se adentraron en el terreno inestable en dirección al meteoro. Cada paso que daban parecía acercarlos más a lo desconocido, a la catástrofe, o tal vez, a una solución. No sabían que los aguardaba, pero no podían retroceder. Ya era demasiado tarde para eso. En este capítulo, Servadac y su equipo enfrentan la terrible posibilidad de que el meteoro no solo esté alterando la superficie de la Tierra, sino también sus fuerzas internas. La situación se vuelve aún más desesperante, ya que el equipo se da cuenta de que el tiempo está contra ellos. La decisión de acercarse al meteoro y tratar de entenderlo más a fondo se convierte en su última esperanza para evitar una catástrofe global. El capítulo subraya la tensión creciente y el riesgo de enfrentarse a lo desconocido. Capítulo 11. Hacia el corazón del misterio. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando Servadac y su equipo, con rostros demacrados pero decididos, se pusieron en marcha hacia el epicentro del fenómeno. El refugio que habían utilizado como base de operaciones quedaba atrás, y el paisaje alrededor de ellos seguía siendo un campo de desolación. Las grietas en la tierra se extendían por todo el terreno, y el suelo, aunque todavía firme bajo sus pies, parecía vibrar con una extraña energía. El camino hacia el meteoro, ubicado a unos 40 kilómetros de distancia, no era sencillo. Las condiciones del terreno empeoraban con cada paso, con fisuras cada vez más profundas que parecían tragarse todo a su paso. La tierra se sentía inestable, y el aire estaba cargado con una humedad densa, como si la atmósfera misma se hubiera alterado. A lo lejos, podían ver las oscilaciones en el horizonte, producto de la energía que emanaba de la fuente del caos. Era imposible ignorar la sensación de que algo extraordinario y peligroso los aguardaba. Debemos llegar antes de que el fenómeno se intensifique aún más, dijo Servadac, mientras lideraba el grupo. Su tono era grave, pero su paso firme y decidido mostraba una determinación inquebrantable. Aunque la presión aumentaba con cada paso, él sabía que no podían darse el lujo de dudar. La supervivencia de la humanidad podría depender de lo que descubrieran en ese lugar. El doctor Leduc, que caminaba cerca de Servadac, observó el terreno con creciente preocupación. Nunca he visto algo similar. Las alteraciones en la geología son tan profundas que podrían estar afectando el campo magnético de la Tierra. Es como si este meteoro no solo fuera un objeto extraño, sino que tuviera la capacidad de alterar las leyes naturales de nuestro planeta. Eso es lo que más me preocupa, respondió Servadac, frunciendo el ceño. No sabemos qué más puede estar haciendo. Pero si realmente afecta la estructura de la Tierra, estamos ante una catástrofe global. La atmósfera se volvía cada vez más densa, y el aire parecía cargado de una energía palpable. El equipo se obligó a seguir adelante, a pesar del agotamiento y las dudas que comenzaban a asomar. La ansiedad colectiva aumentaba con cada kilómetro que recorrían, pero la única opción era seguir avanzando. A medida que se acercaban al epicentro, el terreno comenzaba a cambiar. Las ondas de energía que se emanaban del meteoro hacían que el aire pareciera moverse de manera errática. Las rocas que antes parecían estables se desintegraban lentamente, y los árboles que habían sobrevivido a la alteración inicial de la radiación comenzaban a marchitarse rápidamente. Es como si todo estuviera siendo desintegrado por una fuerza invisible, observó el Dr. Jansen, mirando las ruinas a su alrededor. El campo energético del meteoro está haciendo que todo se descomponga. Ben Zoff, que no había hablado mucho durante el viaje, interrumpió en ese momento. ¿Y si no hay solución? ¿Qué pasa si realmente estamos enfrentando algo que no podemos controlar? La pregunta de Ben era una de las más temidas por todos. Si el meteoro no podía ser detenido, si su energía era incontrolable, no solo estaban perdiendo tiempo, sino que el destino de la Tierra podría estar sellado. Todos temían la respuesta, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Finalmente, después de horas de marcha,
llegaron a un punto donde el paisaje parecía transformarse de manera aún más radical. El aire estaba cargado con una electricidad estática, y el sonido del viento se combinaba con un zumbido profundo, como si la misma tierra estuviera resonando por dentro. A lo lejos, vieron el cráter, el epicentro del fenómeno. El meteoro, un objeto extraño y luminoso, se encontraba en el centro de una vasta cavidad. La roca que lo rodeaba parecía haberse derretido, y la energía emanada por el artefacto era tan intensa que incluso la luz del sol era incapaz de penetrar completamente la neblina que lo rodeaba. El objeto, de forma irregular y opaca, brillaba con una luz fría y mortal. A su alrededor, el espacio parecía distorsionarse, y las leyes de la física no parecían operar con normalidad. La gravedad parecía alterada, y las distorsiones en el aire creaban un efecto visual que hacía que el objeto flotara, como suspendido en el tiempo. Servadac se detuvo en seco, contemplando la magnitud de lo que tenían ante ellos. Era un espectáculo sobrecogedor. El meteoro parecía estar desafiando todas las leyes naturales, y la sensación de que algo inconmensurablemente poderoso se encontraba allí era inconfundible. «Ahí está», dijo Servadac, con la voz tensa. «El núcleo del desastre. Si logramos acercarnos lo suficiente, podríamos obtener respuestas, pero debemos tener mucho cuidado. Este lugar no es como cualquier otro». El doctor Leduc observó la escena con cautela. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Si pudiéramos acercarnos lo suficiente, podríamos encontrar algún componente que nos permita entender cómo funciona este artefacto. Pero, hay algo extraño en el aire, como si hubiera una barrera de energía que lo rodea». Mientras se acercaban con cautela, el grupo comenzó a notar que la temperatura del aire comenzaba a disminuir rápidamente. La zona alrededor del meteoro parecía estar congelándose. No era una helada normal, era una congelación instantánea, como si las moléculas del aire se hubieran congelado en el mismo momento. El frío se infiltraba en sus huesos, y el equipo, aunque acostumbrado a las dificultades, sintió un escalofrío incontrolable. «Es imposible», gritó Benzov, luchando contra el frío. «El aire está congelando todo. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». «Debemos continuar», respondió Servadac, con determinación. «Este es el único lugar donde podemos obtener información sobre lo que está pasando». No podemos dar marcha atrás. A medida que avanzaban más hacia el meteoro, las distorsiones en el aire aumentaban, y la sensación de que el espacio y el tiempo se doblaban alrededor de ellos era insoportable. La gravedad fluctuaba, y algunos de los miembros del equipo comenzaron a sentirse mareados, como si el mismo espacio se estuviera deformando. Finalmente, llegaron lo más cerca posible del meteoro. Frente a ellos, una puerta abierta en el terreno parecía ofrecerles acceso al centro del objeto, una entrada que, aunque no era física, se sentía como una grieta en la realidad misma. Servadac miró a su equipo, y, con una mirada resuelta, dio la orden de avanzar. «Vamos. Esto es lo que hemos estado buscando. Lo descubriremos, o al menos, tendremos las respuestas que necesitamos para entender cómo detenerlo». En este capítulo, Servadac y su equipo finalmente llegan al epicentro del fenómeno, donde el meteoro, con su extraño poder y energía, está causando alteraciones irreversibles en la Tierra. El equipo se enfrenta a una serie de distorsiones físicas y atmosféricas que desafían las leyes naturales, mientras se acercan al núcleo del desastre. Las condiciones extremas, el frío extremo y la distorsión del espacio-tiempo los llevan al límite de lo soportable, pero la esperanza de encontrar respuestas los impulsa a seguir adelante. Capítulo 12. El corazón del meteoro. El aire a su alrededor estaba completamente congelado, y el equipo de Servadac luchaba por mantenerse en pie mientras avanzaba hacia el centro del meteoro. Cada paso parecía más difícil que el anterior, y la sensación de desorientación aumentaba a medida que se acercaban a la grieta de energía que los invitaba a adentrarse más en lo desconocido. Las leyes de la física parecían haber perdido su validez, y el espacio mismo parecía ceder ante el poder del meteoro. Servadac miraba alrededor con cautela. La distorsión era tan intensa que incluso sus sentidos parecían engañarlos. Los miembros del equipo, aunque agotados y al borde del colapso físico, no podían permitir que su concentración flaqueara. Si encontraban la clave para detener el meteoro, tendrían que actuar rápidamente, antes de que el artefacto causara más estragos en la Tierra. «¡Cuidado!», exclamó el doctor Leduc, quien había detectado una anomalía en el terreno que pisaban.
El suelo se está deformando. Parece que está reaccionando al campo magnético del meteoro. Servadac, con el rostro grave, se adelantó. Tenemos que llegar hasta el núcleo del meteoro. Si no lo hacemos, la Tierra será irreversiblemente alterada. El equipo continuaba su avance hacia la grieta de energía que se abría ante ellos. Al llegar más cerca, pudieron ver que no era una grieta común, sino una especie de portal brillante, en el cual el espacio se distorsionaba y el aire parecía vibrar con una frecuencia que incomodaba profundamente. La temperatura bajaba de manera alarmante, y las luces de sus linternas parecían debilitarse, como si la energía del meteoro las absorbiera. «Este lugar no es de este mundo», murmuró el Dr. Jansen, sintiendo la gravedad alterada bajo sus pies. Era como si se moviera en una especie de pesadilla en la que las reglas universales no aplicaban. A pesar del creciente terror, Servadac estaba decidido. No hay vuelta atrás. Debemos entrar. Si conseguimos estudiar el meteoro de cerca, podremos comprender qué está causando todo esto. Es nuestra única oportunidad. Con gran esfuerzo, el grupo cruzó el umbral de la grieta, sintiendo que la misma realidad que los rodeaba se distorsionaba. En ese momento, la sensación de estar en un lugar completamente diferente, casi alienígena, se intensificó. La zona dentro del meteoro era extrañamente silenciosa, como si el sonido mismo se hubiera absorbido en la atmósfera. El aire era espeso y parecía vibrar con una energía ajena a cualquier fenómeno conocido. Frente a ellos, una estructura extraña se alzaba en el centro de lo que parecía un vasto salón, cuyo techo se perdía en la oscuridad. Esta estructura no era una piedra común, ni un objeto de origen natural, sino algo que reflejaba una perfección antinatural. Brillaba con una luz metálica, y de ella emanaban pulsos de energía, como un corazón palpitante, que vibraban a una frecuencia baja pero profundamente poderosa. «¿Qué es esto?», preguntó el Dr. Leduc, acercándose cautelosamente a la estructura. «Parece un núcleo energético», respondió Servadac, mientras examinaba el objeto. «Probablemente el origen del fenómeno. Es un artefacto extraterrestre, o algo más. Si podemos descifrar cómo funciona, quizás podamos detener el desastre». Mientras el equipo rodeaba la extraña estructura, el Dr. Jansen comenzó a tomar lecturas con sus instrumentos. Las lecturas son imposibles. El campo magnético es tan fuerte que ni siquiera mi brújula puede ofrecer una dirección precisa. Los valores de radiación también son astronómicos. «Eso no nos detendrá», dijo Servadac, su voz firme, aunque el miedo estaba claramente presente en sus ojos. «Tenemos que encontrar un modo de desactivar esta máquina. Está interfiriendo con la Tierra de manera irreversible». Benzov, quien hasta ahora había estado en silencio, se acercó al núcleo con una expresión preocupada. «Este artefacto no parece tener ningún propósito que podamos entender, ¿y si lo tocamos? ¿Y si esto nos destruye? Tenemos que arriesgarnos. Si esto sigue así, toda la humanidad estará en peligro», insistió Servadac. Era evidente que lo que tenían ante ellos era algo más grande que cualquier entendimiento humano. Nadie había visto jamás algo tan avanzado, algo que no pertenecía al orden natural de las cosas. El equipo sabía que no podían darse el lujo de esperar más. Con un gesto decidido, Servadac se acercó al artefacto y tocó su superficie metálica. En ese preciso momento, el mundo que los rodeaba pareció retorcerse. Un zumbido ensordecedor surgió desde el interior del artefacto, y una luz cegadora llenó el espacio. El suelo comenzó a temblar violentamente, y las paredes de la grieta parecieron expandirse y colapsarse al mismo tiempo. La distorsión era tal que el equipo sintió como si estuvieran siendo transportados a otro plano de existencia, donde las leyes del tiempo y del espacio no aplicaban. El meteoro parecía haber reaccionado a la presencia del equipo, como si estuviera consciente de su intento por desactivarlo. La energía del artefacto se intensificó rápidamente, y la vibración en el aire se volvió tan potente que los miembros del grupo fueron lanzados hacia atrás, como si una fuerza invisible los empujara con una brutalidad indescriptible. Servadac cayó al suelo, y su visión se nubló por un momento, pero antes de perder completamente la consciencia, vio como una gigantesca esfera de energía comenzaba a formarse en el centro del artefacto. Era como si el propio núcleo del meteoro estuviera reaccionando a su presencia, alimentándose de su contacto. En ese instante, el Dr. Leduc gritó: «Nos están absorbiendo. El artefacto está cargándose con toda la energía de la Tierra».
Pero ya era demasiado tarde. El proceso de acumulación parecía irreversible, y el equipo sabía que, si no podían detener el artefacto pronto, el planeta entero sufriría las consecuencias. Servadac, luchando por mantenerse consciente, comprendió que la única forma de desactivar el artefacto era intervenir directamente en su núcleo, algo que podría costarles la vida, pero que era la única opción posible. En este capítulo, Servadac y su equipo logran llegar al corazón del meteoro, donde descubren un artefacto alienígena que parece ser la fuente de la alteración global. Al acercarse al artefacto, el grupo se enfrenta a una serie de distorsiones físicas y energéticas que los lanzan al borde del colapso. La tensión alcanza su punto máximo cuando la energía del artefacto comienza a intensificarse, poniendo en peligro la supervivencia de todos. Este capítulo resalta la peligrosa magnitud del artefacto y las consecuencias de intentar desactivarlo. Capítulo 13. La última esperanza. El zumbido que surgió del artefacto resonó en todo el espacio alrededor de Servadac y su equipo. El aire parecía comprimirse, y una energía abrumadora se extendió desde el núcleo del meteoro como un pulso invisible. La esfera de luz que comenzaba a formarse parecía crecer con cada segundo, absorbiendo el entorno como si fuera un agujero negro. Los miembros del equipo, con el rostro pálido y el cuerpo agotado, no podían más que mirar con horror cómo el fenómeno se intensificaba. Servadac, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, luchó por mantenerse en pie. Tenemos que actuar ahora. Si esto sigue, la energía acumulada alcanzará niveles catastróficos. No podemos permitir que la Tierra sea destruida por este artefacto. Pero la situación era mucho más compleja de lo que podía imaginar. A medida que se acercaban al núcleo, la distorsión en el espacio-tiempo se volvía más evidente. La gravedad fluctuaba, el tiempo parecía dilatarse y la luz que emanaba del artefacto alteraba la percepción de la realidad. Todo a su alrededor era un caos controlado por una fuerza ajena a las leyes conocidas del universo. No podemos acercarnos más. El artefacto está protegiendo su núcleo con una barrera de energía impenetrable, gritó el Dr. Leduc, observando sus instrumentos de medición, que comenzaban a fallar debido a la radiación incontrolable. Ben Zoff, que había estado callado durante gran parte del enfrentamiento, de repente se adelantó, con una mirada resuelta. ¿Y si encontramos alguna forma de desconectar el poder que alimenta este artefacto desde su origen? Tal vez su energía proviene de una fuente externa, no está generándose solo dentro de él. Servadac asintió lentamente, considerando la posibilidad de lo que Ben había dicho. La clave podría estar en detener el flujo de energía, algo que el artefacto no podría resistir. Pero el tiempo se agotaba, y las consecuencias de no actuar de inmediato eran demasiado graves como para ignorarlas. «Vamos a intentarlo», exclamó Servadac. «Tenemos que encontrar una forma de interrumpir el proceso antes de que sea demasiado tarde». El equipo, con el alma llena de incertidumbre pero también de determinación, comenzó a explorar la estructura del artefacto. Mientras tanto, la esfera de luz que emanaba del núcleo se expandía, provocando que el suelo temblara bajo sus pies y que una presión indescriptible se apoderara de sus cuerpos. La temperatura había descendido drásticamente, y la vibración en el aire los hacía sentir como si estuvieran siendo absorbidos por la misma atmósfera del meteoro. El Dr. Jansen, con su equipo de medición, finalmente descubrió algo. Aquí. Hay una abertura en la estructura, un punto de acceso. Podría estar relacionado con el sistema de energía que lo alimenta. Debemos actuar rápido. Servadac y el equipo se apresuraron a llegar al punto indicado por Jansen. Era una abertura estrecha, casi invisible, cubierta por una membrana de energía pulsante. Servadac, sin perder tiempo, comenzó a buscar una forma de desactivar la energía que mantenía la abertura cerrada. Si esto es lo que creo, necesitamos encontrar una frecuencia energética específica para neutralizar la barrera. Ben Zoff se agachó cerca de la membrana, observando atentamente. Es como si estuviera resonando. Si conseguimos sincronizar nuestras ondas con su frecuencia. El Dr. Leduc intervino, abriendo su maletín y sacando un dispositivo improvisado que había traído consigo, un aparato que había diseñado para estudiar energías desconocidas. Este dispositivo debería ayudar a identificar la frecuencia exacta. Si logramos encontrar la onda correcta, la barrera desaparecerá. Mientras Leduc ajustaba su dispositivo, Servadac permaneció alerta. El tiempo se deslizaba rápidamente,
y la esfera de luz que emergía del núcleo del meteoro había alcanzado un tamaño impresionante. A lo lejos, la atmósfera misma parecía distorsionarse, como si el artefacto estuviera alterando la estructura del espacio a su alrededor. Servadac miraba con creciente desesperación. No había tiempo para más errores. Finalmente, Leduc, con sudor en la frente, activó su dispositivo. Un pitido de alta frecuencia resonó en el aire, y la membrana de energía comenzó a titilar. Fue un momento de intensa tensión, pero a medida que la frecuencia se ajustaba, la membrana de energía empezó a ceder, como si se disolviera en el aire. «Lo hemos conseguido», exclamó el doctor Leduc, con una mezcla de alivio y asombro. «La barrera está desapareciendo». Con un esfuerzo conjunto, el equipo logró abrir la brecha en la estructura del artefacto. En su interior, un complejo sistema de energía y cables pulsaba con una luz cegadora. Era como si el corazón del meteoro fuera un mecanismo delicado, alimentado por una fuente desconocida. Servadac, con una mirada firme, observó el interior del sistema. Si desconectamos estos cables principales, cortaremos el flujo de energía que alimenta todo el artefacto. Pero debemos ser precisos. Un error, y no habrá otra oportunidad, completó el doctor Leduc, su voz grave. Con las manos temblorosas pero decididas, Servadac comenzó a cortar los cables uno por uno, siguiendo el plan cuidadosamente diseñado. El equipo lo observaba en silencio, conscientes de que lo que estaba en juego era mucho más grande que ellos mismos. En el momento exacto en que Servadac cortó el último cable, una onda de choque recorrió la estructura del artefacto. La esfera de luz, que había estado creciendo con fuerza, comenzó a desvanecerse. El temblor del suelo cesó, y la atmósfera, que había estado llena de tensión y energía, se calmó poco a poco. El artefacto dejó de emitir esa vibración pulsante, y la distorsión en el espacio-tiempo empezó a disiparse. El equipo permaneció en silencio, sin atreverse a mover ni una sola parte de su cuerpo, hasta que, finalmente, el doctor Jansen rompió el silencio con una sonrisa de alivio. Lo logramos. El doctor Leduc miró a Servadac, que había estado observando la estructura con una expresión de incredulidad. Es increíble. Hemos detenido el proceso. Pero... Sí, interrumpió Servadac, con la mirada fija en el núcleo del meteoro, ahora inmóvil. Pero aún no sabemos por qué este artefacto estaba aquí, qué propósito tenía, por qué nos afectó de esta manera. Quizás nunca lo sepamos, dijo el doctor Jansen con una leve sonrisa. Pero lo que sí sabemos es que hemos salvado a la Tierra. Un silencio solemne se hizo presente entre ellos, mientras la realidad del éxito comenzaba a asentarse en sus mentes. Habían enfrentado lo imposible y, por ahora, habían ganado. Pero Servadac sabía que esto no era el final. Habían detenido el meteoro, sí, pero las preguntas sobre su origen y propósito seguían sin respuesta. Y el mundo, aún asombrado por el acontecimiento, se vería enfrentado a nuevos misterios que, probablemente, solo el futuro podría desvelar. Capítulo 14. El regreso a la Tierra. El silencio que siguió al último esfuerzo de Servadac y su equipo era sobrecogedor. La distorsión que había plagado el espacio alrededor del artefacto comenzó a disiparse lentamente, y con ello, el equipo pudo finalmente respirar con un poco de alivio. La atmósfera que los había rodeado, tensa y distorsionada, ahora parecía haber vuelto a un estado más o menos normal, aunque el mundo aún no podía olvidar lo sucedido. El artefacto, que había sido la causa de todo este caos, había dejado de emitir la peligrosa energía que había amenazado con destrozar tanto el meteoro como la Tierra. Los cables cortados que Servadac había desconectado ya no vibraban, y el núcleo del meteoro permanecía ahora inerte. Aunque el peligro inmediato parecía haber pasado, el grupo sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. «Lo hemos logrado», murmuró Benzov, con un suspiro de alivio. Aunque, ¿qué pasó con el meteoro? ¿Y por qué no sentimos la misma energía que antes? El doctor Leduc observaba con atención el artefacto desactivado. Es como si algo hubiera cambiado dentro del meteoro. Ya no podemos percibir su energía, pero eso no significa que todo haya terminado. Servadac, con la mirada fija en el núcleo apagado, asintió. Es cierto. Pero no tenemos tiempo para analizarlo ahora. La prioridad es regresar a la Tierra. Aunque hemos detenido el desastre, la realidad de la situación es que el meteoro aún nos lleva a su órbita, y debemos encontrar una manera de regresar.
La preocupación de Servadac era comprensible. Aunque el equipo había logrado lo impensable al detener el artefacto y evitar que la distorsión acabara con la Tierra, el meteoro seguía siendo un peligro. Sin la energía del artefacto, el meteoro había reducido considerablemente su velocidad, pero aún giraba por el espacio, viajando hacia lo desconocido. No había tiempo que perder. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó el Dr. Jansen, mirando a su alrededor. La tecnología que había traído para monitorear el meteoro ya no mostraba los mismos parámetros. ¿Es posible regresar con lo que tenemos? Servadac tomó una respiración profunda y miró a su equipo. Tendremos que improvisar. Afortunadamente, el equipo que llevamos a bordo de la nave tiene suficiente capacidad para hacer un pequeño ajuste en el curso. Necesitamos llegar a la estación espacial más cercana, y desde allí, buscar una forma de regresar a la Tierra. Benzov, aunque visiblemente cansado, se adelantó rápidamente. ¿Y si no conseguimos llegar a tiempo? Si el meteoro sigue acercándose a una órbita peligrosa. No lo permitiremos, respondió Servadac con determinación. Hemos logrado mucho hasta ahora. No vamos a fallar ahora. Con el plan claro, el equipo se dirigió hacia la nave que había quedado anclada en la superficie del meteoro. A medida que atravesaban el terreno desolado, la sensación de desolación era palpable. Habían luchado contra las fuerzas cósmicas, enfrentado el artefacto alienígena y desactivado un mecanismo que había amenazado con destruir todo lo conocido. Pero aún quedaba el último reto: regresar a su hogar. La nave, que había sido su única esperanza desde que el meteoro los atrapó en su órbita, estaba intacta. Aunque el viaje hasta la estación espacial más cercana sería largo y peligroso, Servadac confiaba en que podían manejarlo. El meteoro había perdido su amenaza inmediata, pero su órbita aún representaba un reto. Dentro de la nave, el equipo se instaló rápidamente. El Dr. Leduc comenzó a recalibrar los sistemas, mientras que Jansen y Benzov revisaban los controles de navegación. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. Habían enfrentado lo peor, y ahora, todo lo que necesitaban era un último esfuerzo para volver a la Tierra. Servadac se acercó a los controles y tomó una respiración profunda. Vamos a necesitar una gran precisión en este viaje. Las órbitas de los planetas y el meteoro han cambiado, y el artefacto dejó una huella en los campos gravitacionales. Pero no importa. Solo necesitamos salir de aquí con vida. La nave comenzó a vibrar suavemente cuando los motores se encendieron. El meteoro, que se había alejado ligeramente de su órbita anterior, aún giraba lentamente, pero Servadac sabía que la nave tendría que generar suficiente velocidad para escapar de su influencia gravitacional. ¿Listos?, preguntó Servadac con una mirada resuelta. Todos asintieron. No había marcha atrás. La nave comenzó a ascender, y a medida que se alejaban de la superficie del meteoro, la fuerza gravitacional que antes los había mantenido cautivos se hizo más débil. Los instrumentos de la nave comenzaron a mostrar datos contradictorios, pero Servadac no perdió la calma. Cada pequeño ajuste que hacían, cada maniobra, los acercaba más y más a su objetivo, la estación espacial que había quedado como la última esperanza de conexión con la Tierra. Sin embargo, el viaje no sería fácil. Los sistemas de la nave presentaron fallos a medida que se acercaban a la estación espacial. Servadac y su equipo tendrían que hacer todo lo posible para reparar los sistemas a medida que se enfrentaban a una serie de dificultades técnicas. La angustia de no saber si llegarían a tiempo o si la estación espacial estaría operativa seguía en el aire, pero la determinación de todos se mantenía firme. «Lo vamos a conseguir», exclamó el Dr. Leduc, con el rostro marcado por la concentración. «El sistema de navegación está funcionando correctamente. Solo necesitamos una corrección final». Con cada maniobra, la nave se aproximaba más y más a la estación. Servadac sentía como el sudor se acumulaba en su frente, pero su determinación no flaqueaba. No podían fallar ahora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la nave llegó a la estación espacial. Un grito de alivio recorrió la tripulación, y el equipo de Servadac respiró profundamente. Habían superado todas las adversidades y logrado regresar. «Estamos a salvo», dijo Benzov, mirando a su alrededor con una sonrisa de satisfacción. Pero Servadac no pudo dejar de mirar hacia el espacio exterior. El meteoro, ahora muy lejos de ellos, seguía flotando en el vacío. Aunque habían sobrevivido,
la experiencia los había cambiado para siempre. El universo, con todos sus misterios y peligros, aún tenía mucho que ofrecer. Lo hemos conseguido, pero esto no termina aquí, dijo Servadac, su mirada fija en el horizonte estrellado. El universo sigue siendo un enigma, y nosotros somos solo una pequeña parte de su vastedad. Ahora tenemos que regresar a la Tierra y contar lo que hemos vivido, pero debemos seguir adelante, porque aún hay más por descubrir. Este capítulo muestra el regreso del equipo a la Tierra, tras haber desactivado el artefacto que amenazaba con destruir el mundo. Con el meteoro fuera de control y el artefacto desactivado, la tripulación enfrenta un último desafío para regresar a su planeta. Finalmente, logran llegar a la estación espacial, y aunque la amenaza inmediata ha desaparecido, Servadac reflexiona sobre los misterios del universo que aún quedan por descubrir. Capítulo 15. El misterio final. La nave se estabilizó en la estación espacial, y por fin el equipo de Servadac había alcanzado un refugio seguro después de las aterradoras pruebas que habían atravesado. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, el ambiente estaba cargado de inquietud. La misión había sido un éxito, pero el universo les había mostrado solo una fracción de sus secretos, y Servadac no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con el meteoro, el artefacto alienígena, y el futuro que les aguardaba. La estación espacial, un brillante punto de esperanza en medio del vasto vacío, estaba llena de actividad, aunque los visitantes del meteoro fueron recibidos con una mezcla de asombro y precaución. La tripulación de la estación, que no sabía nada de lo que había ocurrido fuera de su órbita, estaba ansiosa por escuchar las historias que Servadac y su equipo tenían para contar. Pero, antes de que pudieran intercambiar palabras, el comandante de la estación, un hombre robusto y con la cara marcada por la experiencia, los recibió con una mirada curiosa. «Capitán Servadac», dijo el comandante, extendiendo su mano con una sonrisa respetuosa, «sabíamos que algo sucedía en el espacio, pero no imaginábamos la magnitud de lo que enfrentaron. Deben estar agotados. ¿Hay algo que podamos hacer por ustedes?» Servadac, aunque agradecido por la hospitalidad, no pudo evitar sentirse distante de todo lo que ocurría a su alrededor. El peligro había sido detenido, sí, pero las preguntas seguían sin respuesta. Los relatos del artefacto alienígena, la distorsión del tiempo y el espacio, y el poder del meteoro aún pesaban sobre él. «Gracias por su recibimiento», respondió Servadac, estrechando la mano del comandante. «Pero antes de descansar, necesitamos hablar con ustedes sobre lo que hemos encontrado. Lo que hemos vivido podría tener implicaciones mucho más grandes de lo que imagina. Y no solo para nosotros, sino para toda la humanidad». La reunión en la estación comenzó de inmediato. Servadac, el Dr. Leduc, Benzoff y el resto del equipo se reunieron con los científicos y oficiales de la estación espacial para explicarles lo ocurrido. Hablaron de cómo el meteoro se había acercado a la Tierra, de la presencia del artefacto alienígena y la amenaza de la distorsión en el espacio-tiempo. Detallaron cada paso de su lucha para detener la energía que emanaba del artefacto y cómo, finalmente, habían logrado desactivar el sistema. El comandante, junto con su equipo, escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Al final de la exposición, todos estaban en silencio, sorprendidos por lo que habían escuchado. «¿Pero qué significa esto?», preguntó uno de los científicos, un hombre joven que parecía haber quedado completamente desconcertado. «Un artefacto de otro mundo. ¿Y por qué estaba en ese meteoro? ¿Qué objetivo tenía?». Servadac miró fijamente al grupo y, con una mirada más seria que nunca, respondió: «Eso es precisamente lo que no sabemos. El artefacto era claramente de origen extraterrestre, pero nunca supimos su propósito. Lo único que sabemos es que nos encontró, y de alguna manera, la energía que liberaba tenía el poder de destruir la Tierra, pero también de alterar las leyes fundamentales de la física. El motivo detrás de todo esto aún es un misterio». El Dr. Leduc intervino, también preocupado. «Lo que sabemos es que este artefacto no estaba relacionado con ninguna tecnología humana. Era algo completamente ajeno a nuestra comprensión. ¿Por qué apareció en nuestra trayectoria? ¿Y por qué ahora? Son preguntas que no tienen respuesta en este momento. Lo que sí es cierto es que su impacto sobre el tiempo y el espacio podría tener repercusiones mucho más profundas de lo que imaginamos». Benzoff, en su habitual tono de humor, intentó aliviar un poco la tensión. «Parece que el universo tiene más secretos de los que nos gustaría, y ni siquiera el meteoro era el último de ellos. Al final, sobrevivimos, ¿no?».
Pero Servadac no se dejó llevar por el alivio. Aunque todos sabían que lo peor había pasado, su mente seguía trabajando a una velocidad vertiginosa. Algo en su interior le decía que todo esto no era más que el principio de algo mucho más grande. La charla continuó por horas, con Servadac y su equipo explicando las dificultades que enfrentaron en el meteoro, las complicaciones técnicas de su nave y los ajustes que tuvieron que hacer para escapar de su órbita. El ambiente en la estación espacial se fue relajando poco a poco, pero el grupo sabía que este no era el final. De hecho, ese mismo sentimiento de incertidumbre y fascinación por lo desconocido les acompañaba. Finalmente, el comandante tomó la palabra. Lo que hemos oído aquí es algo que sobrepasa cualquier imaginación. Pero es nuestra responsabilidad ahora estudiar este artefacto y todo lo relacionado con él. Este descubrimiento, sea cual sea su origen, está más allá de cualquier avance tecnológico que hayamos logrado hasta ahora. Es algo completamente nuevo, y tenemos que entenderlo. El mundo debe saber lo que ocurrió, y debemos compartirlo con las autoridades internacionales. Servadac asintió, pero no podía sacudirse la sensación de que algo aún no había sido revelado. La verdad estaba oculta, y el artefacto podría ser solo un pequeño eslabón de una cadena mucho más grande. Aunque el desastre se había evitado, el capitán sabía que el misterio seguía vivo, aguardando en las sombras del espacio. Aquí no termina todo, pensó Servadac mientras miraba por el ventanal de la estación espacial, donde las estrellas brillaban con intensidad. El artefacto se desactivó, pero el universo tiene muchas más sorpresas para nosotros. Y, tal vez, algún día sabremos por qué un artefacto como ese llegó hasta nosotros. El pensamiento de Servadac resonaba en la mente de todos los presentes. Aquello que había comenzado como un simple incidente espacial, se había convertido en una aventura que desafiaba las fronteras de la ciencia, la comprensión humana y el destino de la humanidad misma. Lo único que podemos hacer ahora, dijo Servadac finalmente, es seguir buscando respuestas. Aunque no sepamos qué nos depara el futuro, debemos estar preparados. Porque el cosmos es vasto, y en su inmensidad, siempre habrá un misterio esperando ser descubierto. Este capítulo cierra la narración de la caza del meteoro, mientras Servadac y su equipo regresan a la Tierra, encontrando un refugio seguro en una estación espacial. Sin embargo, el misterio del artefacto extraterrestre y su propósito aún permanece, dejando abiertas las puertas a futuras aventuras. La reflexión sobre el futuro de la humanidad, el cosmos y la necesidad de seguir buscando respuestas termina esta fascinante historia, dejando al lector con la sensación de que este podría ser solo el comienzo de un mayor descubrimiento. Y así concluimos la caza del meteoro. Si te ha gustado esta aventura llena de misterio y ciencia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más historias emocionantes. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más contenido como este. Gracias por escuchar y hasta la próxima.